Entonces, pues empecemos con una oración. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tenernos reunidos un miércoles más, un día más de poder eh, conocerte más mediante el Evangelio, mediante tu palabra, ¿no? Vamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de sabiduría para lograr captar y entender eh, el mensaje que nos da el Evangelio del domingo, que es un evangelio interesante. Y nada, pues que mediante ese mensaje que nosotros obtengamos de este espacio podamos transmitírselo a más personas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgencita para que nos acoja con su manto y para que también nos ayude a entender a su Hijo y para llevarnos hacia Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, si quieren, no sé si alguien quiere leer el Evangelio, ya lo comparto en la pantalla si no lo tienen. Es este. No sé si alguno lo quiera leer. Se anima. Entonces, la idea es lo de la vez pasada, que es leer una vez, así como de pasada, y ya una segunda vez un poco o más pensando en los diferentes actores que hay en la lectura y pensando como que nos dice el Evangelio. Entonces, pues no sé, quien quiera mandarse. Hola Tomás, buenas noches. ¿Lo puedo leer del librito que tengo de Pan de la Palabra? Obvio, claro, por supuesto. Sí, Vale, muchas gracias. dale, dale. Del Evangelio, según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a otros sentados en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que eso se refería y dieron fe a la escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al presenciar las maravillas que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que le informaran acerca de nadie. Él penetraba el interior de cada uno. Palabra del Señor. Te alabo. Te Alabamos, Señor. Sí, es que tenía apagado el micrófono. Listo, bien. Entonces, si quieres, vuélvelo a leer una vez más y ya después Vale, vamos reflexionando de a poquitos. listo, vale. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 25.
Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros sentados en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Mientras Jesús estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al presenciar las maravillas que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que le informaran acerca de nadie. Él penetraba el interior de cada uno. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, listo. Entonces, no, bueno, entonces yo creo que esto es un evangelio interesante porque es de los pocos momentos en que quizás Jesús actúa como con tanta dureza, ¿no? Y además, no solamente en palabras, sino en acción, ¿no? Como volteando literalmente todo lo que había alrededor del templo del cual habla, ¿no? Y pues digamos que desde el punto de vista que yo hablo aquí, pues de que me, que me, que me llega este mensaje o este evangelio es que quizás más como, pues o sea, Jesús evidencia cómo es la forma en la que uno debería actuar frente a aquellos acontecimientos que atentan contra ese templo, ¿no? Pero no solamente contra ese templo, porque después dice que el templo del que él hablan es el de él mismo, y como lo han dicho, lo dijo también San Pablo, el templo es de carne y huesos, nuestro templo también, entonces también como verlo desde esa perspectiva y como Jesús nos dice que hay que actuar con amor, pero también hay que actuar con radicalidad frente a aquellas cosas que en verdad atentan contra nuestro cuerpo, contra nuestro templo, que son esas pequeñas cositas que nos desordenan ese camino hacia Él, que eso es como yo lo veo. Entonces, digamos, no sé, los vicios y todo ese tipo de cosas que a veces creemos que la forma de actuar contra eso es de a poquitos y diciéndole, oiga, sí, pero no, sino que Dios en sí, como no, hay que actuar con radicalidad hacia la raíz y para evitar que sea más dura el desvío, pues, de cierta manera. No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo veo el Evangelio como en 3 momentos o 3 reflexiones distintas. La primera es la que usted hablaba de ese carácter que tuvo Jesús y esa templanza, porque asimismo como Jesús es una persona que es amorosa, es tierna, es como suave también, tiene su lado fuerte, su lado duro, en donde cuando tiene que defender lo que es de él y lo que es de Dios, lo hace, lo hace con radicalidad, pero también con amor al mismo tiempo. Entonces eso me parece un llamado muy chévere, y sobre todo ahorita en estos tiempos que nuestra iglesia ha sido tan y está siendo tan atacada, que también nosotros pues podamos coger ese ejemplo de que con amor, pero también con templanza, también podamos defender lo nuestro, podamos defender lo que creemos. Eh, entonces ese creo que es como la primera reflexión que me llega. La segunda que me llega es
también como defendemos lo de afuera, también defender lo nuestro. Digamos, ahí en el Evangelio Jesús hablaba de que él iba a reconstruir el templo en 3 días, pero se refería a su cuerpo. También es proteger nuestro cuerpo, cuidar nuestro templo, el Espíritu Santo, como qué cosas son las que nos hacen daño a nosotros mismos, porque pues uno no puede amar o sea, sin amor a uno mismo uno no puede dar amor a los demás, ¿no? Lo que uno conoce uno no puede amar, de cierta manera, ¿no? Pues sí. Exacto. Entonces, yo creo que esa es como una reflexión que me llega a mí cuando Dios dice que se refería a su cuerpo, también nosotros cómo podemos cuidar nuestro cuerpo y como si se nos destroza algo dentro de nosotros, cómo lo podemos reconstruir en esos 3 días, ¿no? Y lo último la reflexión que se me queda es nuestra sinceridad y nuestra honestidad frente a Dios, no frente tanto a los demás, sino frente a Dios. Es porque siento que muchas veces nosotros con Dios como que intentamos negarnos muchas cosas nuestras dentro de nuestras cruces, de nuestras dudas, que al final sabemos que es lo mejor para nosotros, pero por nuestra terquedad o no sé, nuestro pecado, vamos por otros lados, pero Jesús siempre sabe qué es lo que hay dentro de nuestros corazones. Entonces creo que esa invitación también la recibo de la palabra diciendo como seamos honestos con nosotros mismos, con nosotros Dios, y Él nos va a ir dando las herramientas para poder ser la mejor versión de nosotros mismos, poder llegar a la santidad en un camino mucho más lindo, mucho más honesto. Entonces, pues sí, como recapitulando eso, lo primero, pues defender lo que es nuestro sin miedo, con templanza. Segundo, proteger lo que nosotros tenemos, que es nuestra alma, nuestro templo. Y tercero, ser sinceros con nosotros mismos frente a Dios para que nos pueda dar esas herramientas para llegar al cielo más fácil y de una forma más linda. Amén. No sé si Cristian o Daniela o Juli tengan algo que decir. Sí, yo quería agregar algo muy en línea en lo que decía Nico. Yo también pensé mucho cuando él decía que en esos 3 días lo iba a reconstruir, como en cómo cuando nosotros le presentamos a Dios nuestras heridas o nuestros problemas, Él sí puede obrar de forma milagrosa y como Él es el único que tiene ese poder para reconstruirnos y para sanarnos y para hacer lo que a veces vemos imposible como posible. Y como muchas veces nosotros queremos buscar esas soluciones o esa sanación o ese avance en nuestra vida a través de otros medios. Y se nos olvida que Él en el tiempo mínimo puede sanarnos, bueno, todo a su tiempo, ¿no? Pero puede sanarnos, puede llevarnos a esa gracia o ese milagro que estemos buscando. No sé si alguien más tenga algo que decir. Hola. Sí. Bueno, pues yo cojo ese aspecto importante que decía Nicolás, el tercero, que pues en este momento se me vino a la mente integrarlo, porque los evangelios también hay que leerlos no solamente aisladamente, sino en conjunto, ¿sí? Entonces, pues cuando leemos la parte de que Jesús conoce a todos el interior de las personas, de los corazones, me acordé también de, por ejemplo, que en el Evangelio, según San Mateo, en este momento no me acuerdo específicamente el capítulo, eso sí, lo estoy viendo, pero decía que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿sí? O sea, entonces, lo integro con esto porque es que nosotros podemos tratar de engañar a todo el mundo, engañarnos a nosotros mismos, pero en verdad no podemos engañar a Dios, o sea, nadie puede engañar a Dios. Entonces, eso es la honestidad que uno tiene que tener, no solamente pues en momentos de oración, sino también, por ejemplo, en esa conversión, que es, por ejemplo, cuidar el templo, el alma, el cuerpo de uno. Uno tiene que ser honesto y decir, mira, Señor, yo tengo acá tantas falencias, este templo pues, está afectado, no está afectado, y Dios conoce todo. Y eso es lo que tienen que hacer, pues, uno para acercarse más.
Yo también quería agregar algo pequeñito a lo que dijiste que era importante, y es que es importante tener en cuenta que el templo no es únicamente el alma ni el cuerpo, sino también el espíritu. Como que esas tres juntas son el templo, o sea, no puede estar una separada de la otra, es como, de cierta manera, la Trinidad, es como una Trinidad ahí, que son tres cosas distintas, o sea, tres roles distintos de una misma persona. Y en Oigan, una pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Perdón la ignorancia, cuando hablamos de alma y espíritu, ¿cuál es la diferencia? a ver, entonces, el espíritu, si no estoy mal, es una dimensión del humano que es que no está corrompida, ¿sí? Que es lo que en verdad nos caracteriza y nos hace como si fuéramos imagen y semejanza de Dios, o sea, como esa pequeña esencia de Dios que Él nos puso a nosotros. Y el alma es lo que nos permite, si no estoy mal, me corregirán, lo que nos permite sentir, lo que nos permite tener emociones, lo que nos permite como crear en nuestra humanidad. No sé si alguien quiere agregar algo a esa definición o a esa... Sí, digamos como sí, como que esa dimensión espiritual es como decía Tomás, esa única dimensión que es inquebrantable. En el ser humano se pueden quebrantar las emociones, los pensamientos, la toma de decisiones, todo esto como que viene dentro de nuestro cerebro, pero esa parte espiritual es la que nunca se quebranta porque es la que está con Dios, con nosotros. Esto viene de una corriente psicológica y también va muy ligada al catecismo, que es de la corriente humanista. Y entonces, digamos, como que creo que lo que Tomás trata de decir es como que el alma es como todo lo que nos hace humanos a nosotros, que nos diferencia como de los animales, de las plantas, etcétera. Y el espíritu es esa dimensión espiritual que es donde entra Dios a nosotros, o el Ok. espíritu. Oigan, muchas gracias, ya me quedo más claro. Ya, sí, ¿qué más? ¿Qué más podríamos hablar sobre estos pasajes que nos va a servir? Yo creo que también es em, importante tener en cuenta que igual tanto el alma como el cuerpo, evidentemente el espíritu, pero el alma y el cuerpo igual también son medios, son medios que uno puede utilizar para glorificar a Dios y que revelan a Dios. De hecho, el cuerpo en sí es lo que más revela a Dios. Entonces, pues creo que también en el Evangelio tiene, este Evangelio en particular tiene un mensaje súper trascendente que creo que no vamos a alcanzar a terminar de entender, pero pues de pronto es porque ya todo lo veo desde unos ojos como con los lentes de la teología del cuerpo, pero eh, a mí me habla mucho del sentido esponsalicio del cuerpo y de cómo, pues finalmente, durante esos 3 días que él estaba hablando de su pasión y de su muerte, de su crucifixión, él también se está preparando para las bodas del Cordero entre Cristo y la iglesia, ¿no? Entonces, eh, creo que también ahí se entiende como esa defensa celosa que él tiene, porque es un celo pues es un celo bueno, ¿no? Es un celo de querer proteger algo que también es divino, que está llamado a ser divino, como es el cuerpo. Digamos que hay una tendencia puritana, estoica, de separar el cuerpo y el alma como algo bueno, cuerpo como algo malo, pero pues eso es falso. Eso es completamente falso porque el cuerpo también está llamado a esa divinidad y de hecho es a través de nuestro cuerpo en donde más podemos revelar a Cristo, porque mi cuerpo a ustedes les revela algo de Dios que no les va a revelar el cuerpo de nadie más. Y pues digamos que a partir de ahí también nace la santidad del matrimonio. Es que el cuerpo del hombre le revela a la mujer algo de Dios que no le va a revelar el cuerpo de una mujer.
Em, pero bueno, sí, de pronto no es lo que la mayoría ve, pero eso es lo que yo veo del Evangelio. No, me parece súper chévere. Además, a mí, pues, digamos que es muy chévere el tema de la teología del cuerpo y es demasiado importante tenerlo en cuenta. Y pues lo que tú dices, eso que es importante, que es que el cuerpo es tan importante como el alma y como el espíritu, porque sin el cuerpo no somos humanos. O sea, sin alguna de esas tres partes no somos humanos o no hacemos parte de esa eh, semejanza, imagen y semejanza de Dios. Eh, y por eso también, de cierta manera, pues, sin ser escrupulosos, digamos que uno trata o evita de como cambiarse a uno mismo, porque el hecho de cambiarse a uno mismo es como dudar de ese amor que tiene Dios por uno, de tal como uno es, ¿sí? Que es lo que decía en el Evangelio que dice, pues básicamente lo que dice que es que no se enfoca en nuestra miseria, sino en lo que hay en nuestro corazón, en la profundidad de nuestro corazón. Entonces es, no sé, como eso. Y también algo que se me hacía importante y es que no solo, no solo hay que prepararnos como para lo que viene, sino también para el día a día, siempre que uno vaya a recibir la Eucaristía, ¿no? Y también darnos cuenta de que Jesús no habita sino en nuestro corazón, como en el corazón de cada uno. Y por eso es que uno siempre tiene que estar tratando de estar limpio todos los días y tratar de pedirle a Él que nos sane esas heridas que solo Él nos puede curar y que a pesar de lo vergonzoso que es para nosotros, para Él no es nada. Por eso es que Él es misericordioso, o sea, lo que define la palabra misericordia es miseria, que pasa nuestra miseria por su corazón, y pues que su corazón es el amor perfecto, ¿no? Entonces, sí, no sé si haya que agregar algo más al respecto, y si no, pues entonces les leo aquí una mini reflexión que dice el Papa Francisco sobre eso que me pareció interesante. Si quieren, se las leo. Y dice así. Dice, el templo es un lugar donde la comunidad va a rezar, a alabar al Señor, a darle gracias, pero sobre todo a adorar. En el templo se adora al Señor. Y este es el punto importante. También esto es válido para las ceremonias litúrgicas. ¿Qué es más importante? Lo más importante es la adoración. Toda la comunidad reunida mira al altar donde se celebra el sacrificio y adora. Pero yo creo, humildemente lo digo, que por vosotros, cristianos, quizá hemos perdido un poco el sentido de la adoración y pensamos, vamos al templo, nos reunimos como hermanos, es bueno, es bonito, pero el centro está donde está Dios y nosotros adoramos a Dios. Nuestros templos son lugares de adoración, favorecen la adoración, nuestras celebraciones favorecen la adoración. Jesús echa a los mercaderes que hayan tomado al templo por un lugar de comercio más que de adoración. Bueno, aquí habla un poco más como, no tanto de nuestro templo, sino un poco más como literal, pero pues siento que también va hacia eso que de pronto creo que hizo falta, no sé si lo dijimos, pero de hacer un poco de silencio, ¿no? En nuestra vida. Que a veces tenemos un mercado de un ruido inmenso y que tratamos de opacar nuestras inseguridades con otras cosas más que con tratar con la oración, ¿no? Que es donde uno más habla con Jesús y que Jesús le va diciendo cómo solucionar esas inseguridades. Entonces yo también creo que por ahí es eso. No dejar que nuestro corazón se vuelva un mercado. Eh, Y pues nada, yo creo que no sé qué propósito salga de este evangelio. Quizás, quizás yo creo que un propósito que nos podemos plantear durante estas semanas y sobre todo en esta cuaresma es tratar de ayudar a aquellas personas que de pronto no tienen tan cerca o tan presente ese sentido de Jesús de ser puro amor y de ser la única persona que nos puede sacar de esas seguridades y de, sobre todo, limpiar nuestro templo y quizás darle algún consejo. Yo creo que ese podría ser un buen propósito, coger a alguien que uno sepa que de pronto está medio tambaleando y tratar de medio evangelizarlo, realmente
con inspiración del Espíritu Santo. Sí, puede ser. No sé quién más quiere decir algo. Y si no, pues cerramos con una oración. No sé si Nico te animas a... Yo. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este rato de oración que nos regalas. Te damos gracias por este espacio que nos das para poder conocerte mejor, para poder sentirnos y estar más cerca de ti. Te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestra santidad, nuestras intenciones. Te pedimos, Señor, que siempre nos muestres el camino necesario para llegar a ti. Te pedimos por las personas que aún no creen en ti, que no te conocen, para que nosotros podamos ser, así sea la herramienta más chiquita, pero que podamos ser herramienta para esas personas que te buscan sin saberlo. Te damos gracias por este día. Te pedimos que nos regales hoy y esta noche un buen descanso y que mañana podamos servirte mejor de lo que lo hicimos hoy. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José y María. Si me desamparas, que sea de mí, Ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Esto fue en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.